Estamos hoy con Eva María Prado. Ella es gerente general de Employability 360. Además, tiene una amplia experiencia en recursos humanos. Yo he tenido el gusto de ser una de sus asesoradas, así que estoy más que feliz de poderla entrevistar y de que nos cuente un poco de su experiencia asesorando personas en un proceso de recolocación que es tan complicado. ¿Cómo estás, Eva? Gracias, Fabiola. De verdad que es un gusto volverte a ver. Es un placer poder compartir con las personas y la red de Great Home. En realidad, sí, como tú dices, tengo más de 20 años de experiencia en gestión humana, los 10 últimos años como gerente de recursos humanos y también gerenciando mi negocio propio, que es Employability 360. Y he conocido pues a muchas personas y las he acompañado en su proceso de recolocación, así que gustosa de poder compartir sobre estas experiencias. Perfecto. Mira, la primera pregunta que de hecho se me viene a la mente, sobre todo tú como experta en temas de empleabilidad, ¿cómo crees que ha impactado la pandemia, el contexto actual en la salud mental de las personas que en este momento están buscando recolocarse? Me imagino que es normal que la gente diga, me estoy tratando de recolocar en el peor momento de la historia. ¿Cómo crees que esto los está afectando? Totalmente, totalmente, Fabi. Mira, definitivamente la pandemia es un contexto muy particular, ¿no? Nadie de nosotros, ni incluso nuestros antecesores lo han vivido. Y definitivamente también la salud mental es el balance, ¿no? Del alma, la mente, el espíritu, y todo eso nos tiene que acompañar o nos debería acompañar para tener un proceso de recolocación con nuestros 5 sentidos, porque hay una frase que se escucha mucho que es buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Ujú. Y efectivamente es un proceso bastante fuerte, bastante constante. En mi programa le asigno una serie de tareas y actividades a mis asesorados que a veces me dicen, wow, todo esto era. Y efectivamente, a veces hay que tomar conciencia de que no es solo mejorar el CV, es contactarte con tus redes, sacar citas, sacar reuniones de red de contactos, estar amoldando tu currículum vitae a cada una de las experiencias que van presentándose. Entonces tienes que ir modificando de repente el contenido de tu currículum, tienes que hacer contactos diferentes dependiendo a qué puesto estás postulando. Es una serie de trabajo que fácilmente te podría tomar 8 horas diarias, así como lo Wow. hacías cuando trabajabas, o Ujú. incluso más, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin duda, ¿no? El mismo hecho de estar desempleado, si es que estuvieses desempleado, ya en sí mismo es un estresor, ¿no? Yo recuerdo de muy joven que decían que los principales estresores eran aquellas circunstancias que te generaban cambios en la vida, ¿no? Y qué estresor más fuerte que el no tener trabajo, ¿no? Que no tener un sustento económico fijo y que adicionalmente le colocamos este ambiente de pandemia donde todos hemos perdido o seres queridos, cercanos o amigos, o finalmente también todos hemos perdido la certidumbre por el futuro. Entonces estamos viviendo ya en sí mismos un duelo, que es el duelo Ujú. a la certeza, ¿no? Entonces esto genera mucho lo que llaman los psicólogos movimiento de emociones en nuestro ser y efectivamente pues impacta, ¿no? En el sentido de que tenemos que hacer el doble de esfuerzo, generar el doble de energía que normalmente uno suele hacer, ¿no? Es como si habláramos de llevar, como te digo, dos duelos a la vez, ¿no? El duelo por el trabajo y el duelo de todo este ambiente donde todos hemos perdido diferentes cosas. Así sea el mismo hecho de la libertad de andar sin mascarilla, ¿no? Eso sí ya es algo a lo que nos hemos tenido que adaptar todos. Y si Incluso los procesos adicional, de selección. correcto, ¿no? Incluso los procesos de selección, en todo está la mascarilla ahí metida, ¿no? Ujú. Entonces, si adicionalmente y además, para ya la cereza en el pastel, en los últimos meses lamentamos la coyuntura socioeconómico y política que tenemos, ¿no? Donde más allá de qué afinidad política tenga cada quien, se ha mantenido pues el tema de la incertidumbre se ha elevado un poco Ujú. más, el impacto del dólar, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación bastante complicada donde ya no solo hace falta la resiliencia, en algunos casos se requiere de soporte de terceros
Obviamente se da por hecho que la familia tiene que apoyar muchísimo, ¿no? Pero el soporte de terceros me refiero que muchos tienen que recurrir a personas que podamos acompañarlos en el proceso, que venimos a ser los mentor coach en empleabilidad o los coaches en empleabilidad. Y adicionalmente algunos buscan alguna ayuda psicológica o incluso otros buscan alguna ayuda incluso con medicación, porque he tenido diferentes tipos de asesorados con grados de estrés, cada uno diversos, ¿no? Hay de los que las pasan mejor, como otros de los que no, ¿no? Entonces cuento con profesionales que se han visto obligados a simplemente también, ¿no? Parar la búsqueda, ¿no? O sea, ya simplemente ya está el tema tan candente, emocionalmente todo el tema estaba tan pesado en sí mismo, que algunos han decidido parar, ¿no? Y cuando me refiero a parar, se toman un buen descanso de algunos meses, ¿no? A pesar de que esto no les genere ingresos, pues ya no podrían seguir con el tema de la ansiedad y la inseguridad o el dolor que a veces genera el ser rechazado en un proceso de selección. En todos estos casos, el profesional intenta buscar diferentes salidas, ¿no? Entonces, definitivamente esta coyuntura es muy particular, ¿no? Entonces, les auguro y les deseo a todos mucha calma, ¿no? Mucho manejo mental de la situación, que creo que es gran parte de la ayuda que podrá asegurar que se reenergicen para seguir con éxito su proceso. Mencionas la palabra calma y me viene la medida, o sea, ¿en qué medida el estado de ánimo de una persona te puede influenciar en un proceso de selección? Nos escucha mucho, oye, que no te vean desesperado, ¿no? Porque la desesperación se nota, o es un mito. ¿Cómo Ay, manejar eso? Porque uno puede sentirse muy ansioso, pero finalmente entras a un proceso de selección y ¿cómo manejas ese sentimiento para que no se note tanto? claro, no, qué buena pregunta, muy buena pregunta la que me haces. Mira, definitivamente el estado de ánimo impacta, y no solamente impacta, sino que se nota, como bien dices, ¿no? Porque en el desempeño del proceso de selección, si tú estás fresco, si tú estás con las baterías recargadas, si estás en una situación donde económicamente tienes un presupuesto que te respalde para tu búsqueda, vas a sentirte pues más tranquilo, se te va a notar en la mayor seguridad de tu voz, en una mirada mucho más fresca, en una sonrisa que puede notar en tu entrevistador seguridad, ¿no? Entonces todos esos factores confluyen y sí, efectivamente se pueden notar en el proceso de selección si tu mirada más bien está abajo, medio perdida, si la cadencia de tu voz está un poco así como que apagada, si tu postura está como que tirando hacia abajo, indicando como que no hay toda esa seguridad que uno tiene. Cabe resaltar también que todo depende en qué estadio estás y cuánto tiempo estás en tu búsqueda, ¿no? Hay personas que demoran en su proceso de búsqueda mucho tiempo y cuanto más tiempo va pasando, cuanto más golpes te va dando la vida en un rechazo tras otro rechazo, eso va pegando, ¿no? Entonces, si le sumamos en sí mismo, en general, que diferentes estresores te pueden generar un estado de ánimo apagado y le adicionamos que este es en un largo proceso donde vas, desgraciadamente, no siendo aceptado en diferentes opciones, tu cuerpo lo grita, ¿no? Lamentablemente tu cuerpo lo grita, lo manifiesta, ¿no? El lenguaje no verbal es muy potente. Por eso yo siempre recalco, ¿no? Y les animo a todos a que cuiden mucho su postura, cuiden mucho la cadencia de su voz, ahora que estamos en procesos mayormente virtuales, ¿no? Procesos de selección virtuales, tratemos de generar esa energía que nos ha quitado la virtualidad, ¿no? Antes siquiera el contacto físico te generaba pues como que la energía se sentía, ¿no? En cambio ahora estamos en la obligación de hacer sentir esa energía en el proceso de selección mediante aumentos de voz y bajadas de voz en algunos momentos para captar la atención de tu reclutador, una mirada fresca, movimiento no verbal, enfatizar algunas cosas con las manos, con el cuerpo, ¿no? De tal manera que si es que nos ha pasado la factura un poco el tema emocional, tratemos de ser actores, ¿no? De alguna manera una entrevista tiene mucho que ver con el tema de actuación,
de vender y ofrecer lo mejor de ti mismo, y al ser vendedor, el vendedor pues así esté con la tristeza o el desánimo afuera, se lo tiene que sacar, así como el payaso, así como el actor, se tiene que sacar esa mala vibra y ponerse una careta de empuje, porque si no, no vende el producto, ¿no? Finalmente somos una marca personal que estamos vendiendo. Y una vez que se sacan digamos, esta careta, estas emociones que tienen, ¿quién finalmente es el soporte emocional de las personas que están buscando trabajo? No sé si las personas que tú asesoras percibes que se apoyan mucho en la familia o por el contrario, prefieren no preocupar a su familia, prefieren que no se den cuenta que en verdad la situación está muy complicada y no estresarlos más. O sea, ¿cuál es el rol que cumple la familia de la persona que está buscando recolocarse? Mira, definitivamente el rol familiar es muy importante, ¿no? Pero yo te diría que es como una especie de una combinación. Los principales soportes emocionales para mí vienen a ser uno, en principal, uno mismo, porque uno tiene que buscarla dentro de su misma fuente, la energía para sobrellevar, ¿sí? Te hablo de factores más intrínsecos, ¿no? Uno mismo se tiene que autoalimentar, ¿no? Es como que estás en el embarazo y tienes que llevar la gestación, ¿no? La barriga y tienes que comer por dos. Efectivamente, cuando estás desempleado anímicamente, tienes que energizarte, tomar tus vitaminas emocionales, que ahora les voy a comentar un poquito como para compartírselas, pero también tiene que ver mucho con la fe, ¿no? Con la fe a una creencia que uno puede tener, pero ya después de esto intrínseco, definitivamente las dos fuentes principales, la principal, la familia, y segundo, los amigos, ¿no? La familia es totalmente importante porque de parte de ellos va a venir el consuelo, va a venir el abrazo al final del día, cuando de repente te han negado un trabajo o dos trabajos. eh, son las personas que te van a volver a decir, oye, tú sí puedes, ¿no? Tú sí puedes lograrlo, sigue adelante, no te preocupes, estamos acá, lo importante es que estamos nosotros acá en casa, unidos, con salud, ¿no? Que es la frase que todos nos repetimos actualmente por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, la familia, que viene a ser nuestro lugar seguro, como le llaman muchos psicólogos, finalmente es el repositorio donde vamos a conseguir esa tranquilidad. Quieren mantener un poco a la familia al margen para no preocuparlos, y esto va a depender o de la personalidad del candidato o de la personalidad de su entorno, ¿no? Si tienen una esposa o unos hijos muy preocupados, más bien el esposo o la esposa tratan de mantenerlos un poco al margen, ¿no? Entonces todo va a depender de las personalidades, pero yo te diría en un 80% sí confían totalmente en la familia, piden, solicitan su aporte emocional. Sin embargo, algunos sí tratan de mantener sus emociones ahí al límite, pero son a los que más les pasa el factura todo esto, porque finalmente el que comparte su emoción es el que consigue mejores cosas, ¿no? Y sobre el recargarse a uno mismo, es parte de lo que yo les trato de enseñar, ¿no? Les trato de enfatizar el autoconocimiento, y dentro del autoconocimiento hay varias herramientas, ¿no? Como por ejemplo el dominar, el conocer tus fortalezas. Entonces, cada vez que Dios no quiera tengas un rechazo laboral, anclarte en tus fortalezas y decir, no, pero yo soy así, tengo esta maestría, tengo estos conocimientos, tengo tales años de experiencia, se habrá cerrado esta puerta, pero se me abrirá otra, ¿no? Esto en relación a las fortalezas, el conocer tu propósito o ikigai, saber que estás acá en la tierra por algo, ¿no? Y que estás cumpliendo un rol trascendental más de la carrera o del pago de fin de mes, ¿no? Entonces, el ikigai o propósito también es algo que nos energiza muchísimo, que nos da aliento, que es como que esa gasolina que cuando el carrito está que ya no quiere ser manejado, pues sigue corriendo la carcochita, así esté un poco caída. Y adicionalmente conocer bien tus valores, tu marca personal, ¿no? Que de lo cual se habla ahora tanto, y también el hablar de tu propuesta de valor, ¿no? Saber qué es lo que estás ofreciendo al mercado. Y finalmente algo que también comparto mucho en mis sesiones, que es la programación neurolingüística, que viene a ser cómo mediante
visualizaciones o generaciones de un futuro que todavía no se ha creado, vamos atrayendo energéticamente lo que es el objetivo laboral que estamos buscando, ¿no? Esto es en el ámbito intrínseco, o sea, personal, pero en el ámbito ya del exterior, fuera de nosotros, definitivamente la familia es y debería seguir siendo el mayor soporte emocional para las personas que están en recolocación. ¿Crees que, siguiendo esa línea, qué tanto influye la familia en la decisión final del colaborador? Porque tenemos personas que están buscando trabajo y que actualmente trabajan, solamente que no están muy convencidas o no los termina de llenar el trabajo donde están. Y también, bueno, y las personas que obviamente están desempleadas, pero en ese caso, ¿cómo influye la familia? ¿Tú crees que la familia tiene un rol para decirle al trabajador, sí, cámbiate de trabajo, que este trabajo no te conviene, o acepta esta propuesta, o si estás entre dos propuestas, opinan cuál sería mejor? ¿Cómo crees que influye la familia en esa decisión? Mira, influye muchísimo. Yo he visto muchas esposas, porque, por cierto, aparte de mi rol en Employability, donde asesoro personas para conseguir trabajo, también soy headhunter. Entonces, he visto en muchas ocasiones ya entregar la carta oferta a un candidato con supuestamente condiciones inmejorables, ¿no? Pero por algún motivo no es él, sino es la esposa que le dice, oye, no, yo está muy bien la oferta de repente para una situación de pandemia, pero mira, tú anteriormente ganabas tanto, por ende deberías ganar un poco más, ¿no? Entonces, lo que podría parecernos a nosotros como intermediario entre la empresa cliente y el candidato, una oferta pues muy rica, llena de valor, para los ojos de la esposa podría ser una propuesta que no le parece conveniente, ¿no? Y ya en el ámbito profesional y en el ámbito dependiente corporativo, he tenido muchas circunstancias en las cuales trabajadores no aceptan traslados a otros departamentos, no aceptan proyectos riquísimos para su desarrollo profesional en otros países y N decisiones simplemente por el tema familiar, ¿no? Te cuento un caso propio, ¿no? Yo cuando era bastante joven, trabajé unos 7 meses en Telefónica de España. Para la mayoría de mis amigos, pues era wow, ¿no? Qué excelente, era como que la envidia del grupo el saber que yo había conseguido un trabajo allá y me proponen quedarme más allá del proceso interino, que eran Ujú. 6, 7 meses, me proponen quedarme largamente y mi decisión fue que no, inmediata. Y mientras mis amigos me decían, pero ¿por qué? ¡Qué locura! ¿No? Estás allá y en la casa matriz, ¿no? De esta empresa y demás. Pero simplemente mi decisión fue porque era hija única, ¿no? Y no quería que mi madre, que por cierto era separada, pues se quede sola, ¿no? Entonces, decisiones de ese tipo totalmente están llevadas, creo que las personas en gran medida, primero pensamos en nosotros, pero lo inmediato siguiente es la familia, ¿no? Entonces, si la decisión laboral va a afectar o afecta a la familia, y tú lo decides así, o tu familia interviene y te dice, esto no te conviene, esto sí o esto no, eso pesa muchísimo, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad para las empresas, ¿no? Para acercarse también a las familias, para trabajar con ellas y ganarse ese nuevo aliado, ¿no? Que es la familia, Claro, finalmente. es un rol, ¿no? Es como un colaborador más que no necesariamente está tan visto, le han prestado tanta atención, ¿no? En Greyhound siempre dicen, es que ¿cómo es posible que el colaborador no sea parte, perdón, la familia de los colaboradores no sean parte de las encuestas de clima, ¿no? O sea, si es parte Sí, de lo que se vive. Y ya que mencionamos tanto a la familia, cuando una persona decide cambiarse de trabajo, no necesariamente es el tema económico, entonces lo que más pesan. O sea, ¿qué has podido percibir? ¿De cuáles sientes tú que son las variables que más motivan a los profesionales a decir, me quiero cambiar de trabajo, no quiero estar más en esta mira, empresa? eh, mucho impacta la imagen de la marca, ¿no? De la marca empleadora. Y no me refiero a que sea pues reconocida, 5 estrellas, que todo el mundo la conozca, sino que mediante sus allegados, amigos,
colegas, sepan que dicha compañía es, por ejemplo, una compañía que da mucho apoyo al soporte del balance de vida-trabajo, ¿no? Eso es algo que valoran muchísimo. Tengo, sin llegar pues a, a difundir ninguna información privilegiada, tengo muchos asesorados que vienen de excelentes compañías, pero me dicen, Eva, ya no puedo más porque no tengo horario, termino trabajando hasta las 10 de la noche, no veo a mis hijos, eh, solamente los veo para ya dormidos, o los que son padres, ¿no? Los que son jóvenes, así como voy, me dicen, no me voy a casar nunca, tengo a mi novia que ya tengo como 6 años y ni pienso en casarme por ahora porque así como estoy, ¿cómo sería casado, no? Ese ámbito del lado familiar, ya sea en el hoy o en el mediano plazo, pesa mucho para las personas cuando la empresa simplemente lo afecta con un horario que no les permite tener ese balance, ¿no? Y que buscan empresas, así sean de renombre mucho menor, pero que sepan que sí tienen ese cuidado, ese criterio de cuidar el balance de vida. Aquellas empresas donde de repente también están inmersas dentro de una cultura de agilidad, empresas que no piensan como a la antigua, con mucha burocracia, ¿no? Buscan mucho empresas que sean cambiantes, que no estén siempre en lo mismo, que estén aplicando nuevas metodologías. Hay muchas personas que simplemente se cambian porque quieren una empresa que esté más acorde a su estilo de ellos, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, la mayor cantidad de posiciones ya están siendo cubiertas por millennials, ¿no? Lo que antes eran los millennials. Ahora ya son digamos, el 80% de las posiciones están cubiertas por ellos. Entonces, ellos quieren empresas que tengan ese mismo estilo, que sean ágiles, que sean modernas, que sean poco burocráticas, que estén siempre digitalizadas. Entonces, ya estamos hablando de factores que ya no son los antiguos, ¿no? Antes era netamente que si el liderazgo o netamente que si el estilo de comunicación, ¿no? Ahora estamos buscando no solamente eso que ya es como que el plato básico que se requiere, sino se requiere una empresa con mucha agilidad, con mucho criterio de balance de vida, con mucho sentido de familia, ¿no? Y cuando me refiero a sentido de familia es no solo que se sientan los miembros de la organización como una sola familia, sino que también incorporen a sus familias, ¿no? Yo en uno de los últimos trabajos en los que he estado, siempre teníamos al año una actividad para los niños, ¿no? Invitarlos al cine, los traíamos frecuentemente a la institución para que vean las instalaciones, porque sí había ese sentido, y si bien pues no sería pues una empresa pues que esté en lo que le llaman el cuartil superior de pago, era una empresa muy demandada para ingresar porque efectivamente se sentía ese sentido familiar, ¿no? Muchas de las empresas actuales que a pesar de no ser familiares, quiere decir pueden ser transnacionales, pero están involucrando mucho ese sentido de familia, están siendo muy exitosas y atraen mucho personal y obviamente las personas quieren pasar a ese tipo de empresas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tú asesoras, me imagino, a ver, uno de los temas siempre polémicos, ¿qué más cuesta? Es, ¿y ahora cómo negocio mi sueldo? ¿No? Porque me van a preguntar de expectativas y es súper complicado. Pero si además del tema económico es muy potente el tema del balance, del equilibrio, de que no se vean afectados tus horarios, de la familia. ¿Cómo hace un postulante para abordar eso? Porque ya se volvió también una pregunta incómoda, ¿no? Uy, pero si pregunto si van a respetar mi horario, van a decir que soy un flojo. Entonces, ¿cómo, cómo una persona, un profesional puede abordar ese tema en una entrevista de trabajo sin sonar a que no es una persona Claro, comprometida, ¿no? Porque hasta el día de ya, hoy todavía se sigue viendo un poco mal el que se va temprano, pero no debería ser así, pero pasa. sí, sí. Yo recomiendo igual no tener ese temor, ¿sabes por qué? Porque finalmente, si ese es un criterio por el cual te van a como que discriminar o sacar, Ujú, enhorabuena, porque en teoría, si tú estás buscando algo de una empresa abierta, moderna, con buenos criterios de balance de vida, con buenos criterios de agilidad, por ejemplo, eh, el que te descarten por un tema así sería, pues,
más bien hablarían muy mal de ellos, ¿no? Ujú. Porque deberían darte esa libertad como candidato de poder explorar lo que te gusta y lo que no te gusta. Eso nunca ha cambiado en las entrevistas. Siempre en las entrevistas, efectivamente, va a haber un poquito de preguntas. O sea, si te hacen 10 preguntas, va a haber 2 o 3 que van a explorar tus likes y tus dislikes, porque así quieren evaluar si tú vas acorde con la cultura de la organización o no, ¿no? Pero bueno, y si finalmente ya, ok, efectivamente, ciñéndome a tu pregunta, si no quieres ir por ahí, lo que yo recomiendo mucho es establecer reuniones de networking antes de la entrevista con gente que sea de la compañía, ¿no? Eh, Eso lo haces mediante allegados que puedas tener o gente que tengas dentro de tu red de contactos como nivel uno, ¿no? Y generar una reunión de contactos y en esa reunión de contactos explorar cómo es esa empresa, cómo es la cultura de esa compañía, cómo está ese sector. Al margen de lo que hago actualmente, he recibido muchas invitaciones en múltiples oportunidades a ese tipo de reuniones de contacto, ¿no? Ujú. En la cual la otra parte me preguntaba, Eva, quiero saber cómo es tu sector, ¿no? Cuéntame un poquito cómo es tu sector, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus retos, cómo es el estilo de las empresas de tu sector, qué les gusta, qué no les gusta, cómo son el tema de balance de vida. O sea, me preguntaban una serie de cosas y eso está muy bien. O sea, yo creo que esa es la mejor técnica para saber, incluso antes de una entrevista, cómo es el estilo de esa compañía. Y su estilo en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el tema de balance de vida-trabajo, sino, oye, cómo es su estilo de vestir, cómo es su estilo de comunicación, cómo son los líderes. Entonces, hay mucha información, obviamente, que podrías encontrar en una página web, como va a haber mucha información que no lo vas a conseguir, pero también podría servirte entrar en su página web, ver en la parte de trabaja con nosotros, ver en la parte institucional, cómo se ve la compañía, cómo es el estilo, cómo está el clima dentro de la Ujú. organización, ¿no? Normalmente las empresas en esos sectores de su página web incluyen ciertos videos o entrevistas a los empleados y ahí tú puedes sacar un poco la línea. Entonces, ya sea por medios externos como una página web o por las noticias que tú puedes conseguir de ellos o mediante tu red de contactos, puedes llegar a conocer un poco más la intimidad de esa compañía e ir más bien preparado en la entrevista con qué estilo tiene la empresa para validarlo o no, más bien tú en la empresa. Tengamos en cuenta que en la entrevista no solamente, ya no es solamente que el entrevistador te está evaluando, sino tú también como candidato estás evaluando a la empresa. En tal sentido, también está el candidato en la potestad de preguntar cuáles son las características o cuáles no son las características de la empresa, porque finalmente la afinidad tiene que ser de ambas partes, ¿no? Ujú. Para que haya realmente un éxito en el proceso de selección, tiene que haber un calce personal y cultural, de la persona con la cultura. Y solo así ambas partes van a ser felices. Si no, lo que puede pasar es que también, digamos que no preguntas, ¿no? Ujú. Y entras a la empresa y encuentras que no hay realmente ese balance de vida que tú esperabas. Al final te vas a sentir tan desmotivado que al corto o mediano plazo se te va a pasar la factura y no vas a producir como deberías producir y finalmente vas a terminar saliendo. Entonces, mejor saberlo desde un inicio y no guardarse la pregunta o como te digo, por medios alternos, saber cómo están ellos, ¿no? Y cuáles son sus características culturales. Buenísimo, un súper tip para tener claro cómo abordar ese tema. Hemos, Ujú, digamos, hablado de lo que los profesionales están buscando ahora en las empresas. Y al revés, ujú. ¿cómo percibes que están las empresas buscando ahora a los profesionales? O sea, ¿qué competencias están valorando más ahora que de las que se valoraban Ujú. antes? ¿Hay cambios en eso? ¿Hay tendencias nuevas? Yo diría que sí, ¿no? Sobre todo ante el exceso de demanda de trabajo. Actualmente, pues hay más demanda que oferta, ¿no? Ujú. Lo que se sigue manteniendo es la relevancia de lo que es la experiencia y los conocimientos. Esos dos factores siempre son
la vedette del proceso de selección, porque son los que finalmente te marcan el que si pasas o no pasas a la segunda etapa del proceso. La segunda etapa del proceso es cuando ya te evalúan, te entrevistan, pero la primera etapa, que es el prefiltro curricular o el prefiltro telefónico, esa es la primera etapa. En esa primera etapa, tus conocimientos y tu experiencia, en otras palabras, tu currículum vitae es lo que vende, ¿no? Entonces, eso sigue, eso se mantiene. Y yo diría más bien que se ha reforzado un poquito más porque ante el exceso de demanda de trabajo, las empresas ahora son más quisquillosas en buscar una persona que tenga experiencia y experiencia en el sector, ¿no? Entonces, si están buscando un gerente de compras, no lo quieren un gerente de compras de cualquier lugar, lo quieren justo del sector en el cual está la empresa, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se quieren evitar la curva, ¿no?, de aprendizaje que todo profesional debe llevar al inicio del trabajo. Personalmente, yo en mis consultorías de headhunting trato de que mi cliente sea más abierto en ese sentido, pero te digo, la tendencia totalmente es a que no, yo lo quiero con experiencia y con conocimientos y que los haya vivido en la cancha, ¿no? Y que esté en el sector, que me traiga prácticas del sector. Eso es lo que Coincidimos se plenamente mantiene. en que creo que tú y yo coincidimos perfectamente que lo más relevante deberían ser las competencias, ¿no? Porque finalmente si una Correcto, persona tiene la capacidad de aprender, así lo va a es, aprender rápido, pero bueno, tú lo que así nos es. comentas es una tendencia y una Es realidad decir, es una del mercado, ¿no? tendencia que se mantiene y que te digo incluso ahora es más fuerte todavía porque el empleador se siente con el poder de, oye, está así el sector, entonces yo sí quiero necesariamente una persona que venga con esa experiencia. Bueno, lo que sí ha cambiado es un poco en relación a las habilidades, ¿no? Antes se buscaban siempre como mínimo uno o un par de las competencias específicas del puesto, ¿no? Sigamos con el ejemplo del gerente de compras. Un gerente de compras netamente tiene que ser negociador, ¿no? Entonces tenía que primar la negociación y tenía que primar, no sé, la comunicación a todo nivel, ¿no? Sin embargo, yo creo que actualmente hay ciertas competencias nuevas que han entrado en juego, ¿no? Como, por ejemplo, la habilidad que tenga la persona de ser adaptable. Se busca ahora personas con poco grado de frustración, ¿no? Que sean personas que rápidamente se quieran amoldar a diferentes realidades. También, que es lo clásico y que siempre buscan las empresas, es que también, y ahora es mucho más frecuente, ¿no?, que sean proactivas, que estén un paso adelante, que den ideas, ¿no? Y lo que siempre se busca es que sean personas que sean dinámicas, que generen cosas, que generen ideas, que generen el cambio. Sobre todo sabiendo que estamos en una cultura totalmente, en una situación de cambios permanentes, se busca que el profesional pues busque el mismo frecuentemente estos cambios. Y eso en miras a garantizarle que o sea, ¿tú crees que esa es la manera en la cual garantizas que la persona pueda ser productiva para la empresa? Esas son las competencias que están relacionadas a Sí, la productividad. sí, 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 definitivamente, porque teniendo ese ir un paso más adelante, esa agilidad a adaptarse a los cambios, es que así se quiere asegurar la compañía de que toda nueva metodología que van a insertar a la empresa, ya sea un ERP de talla mundial, ya sea una nueva metodología de trabajo, lo que fuese, simplemente el trabajador rápidamente se va a adaptar. El que no se adapta rápidamente al cambio o no genere el cambio es la persona que probablemente salga fuera, ¿no? Perfecto. Eva, muchísimas gracias. No sé si quieres darle alguna reflexión final para todas las personas que están en este proceso de recolocarse, de buscar nuevas oportunidades, o quizás no a los profesionales, sino a las empresas, para que puedan captar Sí, o claro. retener el mejor talento. Claro que sí. A las personas que tengan mucha paciencia, que tengan mucha fe en sí mismos, que sepan abrirse a sus familias, ¿no? Que de hecho son el soporte que la naturaleza y Dios los ha dado para poderse soportar en ellos y seguir adelante, y que busquen ayuda, que siempre habrá personas, ya sea que de manera gratuita o mediante servicios adicionales,
podrán ayudarlos de repente con algún conocimiento más especializado en algunas temitas o algunas cositas que pueden no estar manejando bien, ¿no? Actualmente, felizmente, el mercado se ha desarrollado muchísimo en ese tema. Hay mucho contenido libre, gratuito también que existe. Entonces, busquen esa información, actualícense muchísimo, porque en base a eso, de seguro, siempre hay un trabajo para cada persona. Entonces, simplemente hay que saber esperar y saber armar un plan de trabajo. Y como todo plan, necesita ajustes, ¿no? Entonces puede haber momentos en que el plan va a fallar y lo tienen que adecuar, pero finalmente va a llegar el trabajo deseado. Y para el caso de las empresas, el seguir insistiendo en que hay que priorizar las habilidades, efectivamente los conocimientos y la experiencia es totalmente importante, pero son las competencias las que actualmente deberían cobrar mayor valor, ¿no? Porque finalmente son los que mueven el interior de la persona y son los que van a llevar a asegurar que el conocimiento o la experiencia que tenga el profesional pues vaya más adelante y superen, ¿no?, la productividad que ellos están esperando. Y que también, habiendo conversado pues, sobre todos estos temas contigo, que siempre recalquen y revaloricen el valor de la familia y que sepan que ahí está pues como que el diamante en bruto que muchas empresas de repente no se han percatado todavía, que tienen que captar y revalorar en todos sus procesos de gestión humana para que realmente aseguren que su empresa sea realmente un great home, una empresa que sepa retener el verdadero talento. Perfecto, Eva. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar Gracias a ti. contigo. Estoy seguro que todos los que vean esta entrevista les va a ser de mucha utilidad. Gracias, Fabiola, por la oportunidad. Yo feliz de poder compartir con ustedes y cuando quieran, aquí disponibles para ustedes. Muchas gracias, Eva. Te mando un abrazo. Un gusto hablar contigo. De igual manera, gusto verte.